estamos grabando. Ya está la cámara prendida, todo lo que se diga puede ser usado en su contra. Mira, ya. Vamos a ponerte bonito. Hoy es el lanzamiento. Al fin y al cabo. ¿De qué trata el libro? Pues el libro es un libro de hermenéutica, ¿verdad? Eso es interpretar la Biblia. Okay. Hay gente que dice que eso no hace falta, pero porque la Biblia está en español, pero todos sabemos que hay gente que lee y no tiene comprensión de lectura, Exacto. y eso es parte de interpretar la Biblia. Y por otro lado, pues la Biblia se escribió lo más cercano como 2000 años atrás, y en otra cultura, otros contextos históricos, y muchas veces lo interpretamos desde nuestra experiencia y no desde la experiencia que lo escribieron, y ahí es que vienen las malas interpretaciones. Sí, porque una cosa es interpretar, corrígeme si estoy mal, y otra cosa es tener una nueva revelación. Ajá, Porque hay gente que sale con que tengo una nueva revelación, exacto. pero la Biblia es lo mismo, el mismo mensaje, eso Sí, no cambia, ya. simplemente que la gente lo interpreta diferente. Sí, aunque muchos públicos y pastores o predicadores, ¿verdad?, quisieran tener algo nuevo que ofrecer, nosotros somos el eco de la revelación que está en la Escritura, y esa es la única revelación que podemos predicar. Si no está en la Escritura, pues nos corremos un gran riesgo de estar entrando a falsas doctrinas o a interpretaciones humanas de algo que parece que la Biblia dice, pero no es necesariamente lo que la Biblia dice. Que creo que hasta el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Que si aún se apareciese un ángel y te predicase un evangelio... Ese fue Pablo. Pablo. Que si se apareciera un ángel y te predicara un evangelio diferente a este, ¿verdad? Algo así fue que dijo. Sí, Pablo dijo que si un ángel del cielo o alguien en nombre de ellos, como de Pablo, o una carta que pareciera que era de él, predicaba otro evangelio que el que él les había enseñado, que lo tuvieran por anatema, por maldición. Ok. Y entonces, el libro, ¿te inspiraste en qué para hacerlo? Bueno, yo creo que el libro salió de necesidad pastoral. Cuando hubo un momento, yo estuve en una congregación anterior a Centro Cristiano Reino de Embajadores, que tú sabes que esa Janet y yo, mi esposa, fuimos los que lo fundamos, ¿verdad? Dirigido por el Señor. Pero antes de eso estuvimos en una iglesia y tuvimos problemas con una herejía, una doctrina falsa que dividió la iglesia. Ok. Entonces, cuando pasó ese desastre, pues la pastora Janet y yo, pues nos quedamos, éramos pastores asociados, éramos pastores de jóvenes. Ok. Y ancianos de la iglesia, y nos quedamos a cargo de la iglesia, y por un tiempo tuvimos que sanar la doctrina de la iglesia como maestro de la sana doctrina, ¿sabes? Llevar a la gente, todo esto que nos dijeron no está correcto por esto, por esto, por esto. Eso fue un reto, entonces. Sí. Y había mucha gente confundida porque mucha gente cae en la falacia de autoridad, como los anuncios de Panadol, dije el nombre ese, pero como los anuncios de Panadol y esas cosas que dicen en letras chiquitas, esto es una dramatización porque está el doctor diciendo que él le receta a todos los pacientes Panadol. Ajá. Pues ese anuncio está hecho para que tú tomes la autoridad de un médico y digas, Panadol es la mejor, aunque tenga lo mismo que Genericador. Ajá. Pues Genericador tiene los mismos ingredientes, las mismas cantidades, la marca es diferente, pero tú vas a pensar que porque el médico aquel dijo, Esa es la que es. esa es la que es. Entonces en la iglesia tenemos mucha gente que porque el pastor o el líder dijo, no van a la escritura a escudriñar a ver si lo que el líder dijo está correcto. Y no es que uno deba tener una incredulidad en los pastores, ¿verdad? Así que como un espíritu de sospecha, que todo lo que los pastores hagan, tú estés pendiente a ver si están bien o están mal. Exacto. Pero la escritura
uno tiene que escudriñarlas por uno mismo y comparar lo que te enseñan con lo que tú lees. Exacto. Y buscar, preguntar si algo, por ejemplo, en aquel tiempo el pastor predicaba unas cosas que yo entendía que estaban en contra de la palabra, y yo en la oficina me sentaba con él y le decía, pastor, venga acá, pero ¿por qué usted predicó esto si aquí dice aquí? Ajá. Y hasta un día que no pude seguir porque pensé que él iba a traerme más problemas que soluciones, y entonces pues lo dejé el tema. Pero Ok. Que era como un tipo no confrontación, pero un tipo de debate de por qué está pasando esto, como que explícame. exacto, porque si él me daba una explicación razonable, pues yo podía aceptar la doctrina que le estaba trayendo, pero lo que estaba trayendo contradecía el evangelio de Jesús. Entonces pues yo estaba también tratando de hacerlo ver que lo que está trayendo le va a hacer daño a la iglesia, porque está quitando la fe de Jesús. No, y tú sabes que eso es algo que pasa. Las personas muchas veces no quieren leer por su cuenta y se conforman con lo que cualquiera les diga. Yo en mi caso, en mi iglesia, tú sabes, pues que yo actualmente pues estoy ejerciendo como maestro, y siempre les digo a la gente, les digo, no se conformen con lo que yo les diga. Yo puedo estar equivocado, que incluso me he equivocado varias veces. En la clase anterior dije una fecha y por leer rápido la clase, porque se me estaba acabando el tiempo, leí la fecha errónea y tuve que después ir al chat de la iglesia y comentar como que mira, esto estuvo mal, fue un error mío, corrijo, es esto. Exacto. Porque es mi trabajo corregir. Sí. Pero hay veces que uno no se da cuenta. Sí, porque, y puede que la persona sí sepa o no sepa, y si no sabe ni le interesó buscar y se queda con el error para y siempre. se queda con el error. Y eso puede pasar en algo sencillo como una fecha, que probablemente no le hace daño en la fe a nadie, pero si pasa con algo que puede socavar la fe de alguien o la salvación, pues ahí tenemos Un problema. un problema grave. Y nosotros los ministros somos falibles. Lo único infalible es la revelación de Dios en la Escritura. Bueno. ¿Sabes? Nosotros somos falibles y tenemos que estar en ese reconocimiento. La Biblia invita a la iglesia a juzgar las profecías, a juzgar los espíritus de los que profetizan, a ver si son de Dios. La Biblia habla de los bereanos en Hechos 17, 11, 12, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica cogieron a Pablo y lo querían apedrear a las millas. Pero los de Berea, los bereanos, yo le digo, puede ser que se llamen diferentes, pero los bereanos fueron más nobles porque ellos escuchaban a Pablo en la sinagoga y se iban a sus casas y escudriñaban la escritura a ver si lo que Pablo decía era verdad. Esa debe ser la verdadera actitud. Esa debe ser la actitud de los creyentes, y evitaríamos muchas falsas doctrinas, muchas divisiones. Revelaciones exóticas. Sí, muchas revelaciones exóticas de esas, mucho manipuleo lo evitaríamos. Juegos que hace la gente que manipulan a los más vulnerables, porque llegan a la iglesia con cierta vulnerabilidad y entonces encuentran cierto nivel de ayuda, pero hay que tener cuidado también y de uno ser un discípulo, aprender la escritura. Claro. Entonces en ese proceso yo empecé a enseñar en la iglesia hermenéutica. Hermenéutica a nivel de que la iglesia aprendiera a interpretar la Biblia con unos principios que de ahí en adelante ellos pudieran trabajarlo y lo pudieran trabajar desde su casa. Como que by the way, yo cogí uno de esos cursos. Sí, como decir, mira, te voy a dar una herramienta para que tú trabajes en tu casa la interpretación de la Biblia, pero de manera correcta, un método correcto. Y eso es empoderar a la iglesia, porque entonces la iglesia ya no... Vamos a ponerlo así, Ángel. El riesgo mío como líder de hacer eso es que la iglesia me pregunte. Pero está bien. ¿Por qué usted predicó eso? ¿Entiendes? Ajá. Pero aparte de eso, si tú eres un buen líder y amas la congregación y la estás cuidando de los vientos erróneos de doctrina, de los espíritus de error y del enemigo, a ti no te tienes que preocupar que la iglesia sepa y hasta que sepa más que tú. Porque tú estás haciendo discípulos. Y no armando la iglesia. Coleccionando súbditos que tienen que obedecerte ciegamente. ¿Ves? Entonces preguntar, especialmente cuando hay una duda,
teológica no es duda de Dios, no es que dudo en Dios, ni creo en ti, ni creo en el ministerio, ni creo en la iglesia. Es el principio del conocimiento, es la pregunta. Cuando alguien te pregunta algo, como los discípulos le preguntaban a Jesús, significa que quieren aprender más. Que hay hambre, hay hambre. Que hay hambre. Entonces Jesús le hablaba a las multitudes y la gente se quedaba... Pero los discípulos lo llamaban aparte y le decían, mira, queremos aprender esto mejor porque no lo entendimos bien. Eso sí tenían el hambre de conocer. Y entonces Jesús le dijo en un momento dado, ustedes son una manada pequeña bienaventurada, porque los misterios del reino se le han dado a conocer. Pero él le daba lo que ellos pedían. Pues los maestros orientales de allá del occidente y orientales no son como los maestros nosotros que tú vas a la escuela y se sientan a darte toda la información que ellos entienden que te tienen que dar. En estas culturas el maestro es bien silencioso y el maestro responde a las preguntas que los discípulos tienen, porque si la preguntaste estás preparado para recibir la respuesta. Exacto. Estás listo para entender porque te lo estás preguntando. Entonces quiere decir que este libro, no sé si me equivoco, está más enfocado en que el público que lo va a comprar mayormente va a ser pastores. O también puede ser... Pueden ser pastores, líderes, hermanos de la iglesia que quieren aprender a leer la Biblia y entenderla mejor en su contexto histórico, gramatical y literario, porque hay distintos géneros de literatura dentro de la Biblia y hay que entender eso. Así que cualquier persona lo puede comprar y le va a ser de provecho. Okay. Y es como un libro de texto. Pero es para personas que tienen hambre, principalmente. Sí, tiene que ser gente que no quieren conformarse con que con lo que le digan. El pastor me dijo esto el domingo y eso fue lo que yo como. Yo digo que eso está bien cuando tú estás empezando, como le decía Pablo a la iglesia, ustedes ya deben ser maestros, pero todavía están pidiendo leche en vez de vianda, cuando ya deberían ser maestros por el tiempo que llevan y el tiempo que llevan aprendiendo. Exacto. Pues cuando tú eres un pichoncito discípulo, pues está bien que venga mamá pollito, mamá gallina, y del buche de lo que ella ya masticó y procesó, te tiren el piquito tuyo, lo que ella ya procesó, pero tú tienes que un día convertirte en un águila, que sepas cazar, que sepas buscar tu propia comida, que sea autosuficiente. Que si el pastor no está, tú tengas cómo llegar, ¿sabes? Que si vas a ser un líder, ¿cómo tú vas a estar dependiendo 100% de otra gente para saber qué le vas a dar a tu gente, o a tu equipo, a tu grupo de trabajo, sí, que a tu familia? Para todas las personas, básicamente, da un conocimiento, una herramienta importante. Es correcto. Sí. Entonces, ¿qué tipo de herramienta enseña el libro? ¿Te da como una guía de cómo estudiar, de cómo profundizar la escritura? Sí. Hay lo que yo le pusimos como principios o fundamentos de la interpretación, que vas pasando por un proceso metodológico. Hay un método que tú tomas una porción de la escritura y vas escudriñándola y vas entendiendo a profundidad eso que estás estudiando. Y puedes verlo no solamente en ese espacio del capítulo tal, del libro tal, sino en lo que dice en toda la Biblia acerca de ese tema. Okay. Porque, por ejemplo, hay versículos que tú lo ves en un solo pasaje y tú podrías pensar que toda la Biblia dice X cosas, pero cuando tú miras otros pasajes, hay como unos balances que cualifican eso que tú leíste. Okay. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que todo lo que pidamos al Padre, Él nos los va a dar. Si estamos... Bendiciones. Si estamos unánimes y de acuerdo en lo que le pedimos. Pero hay otro pasaje en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento que dice que todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. Ok, entonces, sí, al final del día quien tiene la palabra es Dios. Entonces hay como unos balances que si tú te quedas con un solo versículo, pues podemos pensar que nos paramos aquí y decimos, nosotros queremos un Disney World. Lo que yo diga. Nosotros queremos un Disney World, queremos un parque de diversiones enorme allí en Isabela o allí en Aguadilla, en el nombre de Jesús, amén. Y va a aparecer. Y no es así, porque todo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la oración, pues, tú miras a Jesús orando y Jesús perdiendo su voluntad ante la voluntad del Padre.
sea tu voluntad en la tierra como es en el cielo. No sea mi voluntad, sino la tuya. O sea que la oración más bien nos acomoda a nosotros a la voluntad de Dios, en vez de llevar a Dios a la voluntad de nosotros. Entonces, ese pasaje solo podría parecer que si tú y yo nos ponemos de acuerdo, montamos cosas por pedirlas y Dios nos las tiene que dar. Entonces eso puede defraudar la fe de muchas personas porque se entendió mal. No porque está mal escrito en la Biblia, es que no se estudió correctamente. No lo interpretaron correctamente. Y como quien dice, hubo un teólogo que dijo que la gente saca los textos de contexto para tener un pretexto. Y eso pues, eso se evita con esas herramientas, ¿ves? Duro, duro. Entonces, si hay una persona, por ejemplo, alguien está viendo este video y dice, me interesa, pero lo único es que yo soy un aprendiz, yo soy un rookie, yo llevo 2 semanas en la iglesia, no sé ni dónde se encuentra el Génesis, ¿debería comprar este libro yo? ¿Cómo me ayudaría esto a mí? ¿Es para mí o no? Pues yo creo que sí, que lo puede ayudar. Y a veces uno compra libros, a mí me ha pasado, porque sé que lo voy a usar, pero lo dejo ahí y en un momento dado se activa, como que dice, vamos, ahora es que voy a usarlo. Eso es una. Y segundo, que aprender a leer la Biblia es importante desde el primer día. Porque la única manera que un rookie va a aprender a ser jugador profesional en el reino es practicando con la escritura. Tienes que meterte ahí en esa Biblia, porque ahí es que está la revelación de quién es Dios, quién Él dice que nosotros somos, qué se supone que hagamos, qué se supone que no hagamos, cómo comportarnos como iglesia. Esas son las reglas del juego. Sí, ahí está todo. Entonces no podemos salir de rookie si no nos aprendemos las reglas del juego, ¿entiendes? Porque soy un jugador rookie, ok, entonces cojo la bola y salgo corriendo para outside. Pues ya he cometido falta. Cogí y outside. Pues, ¿cómo yo evito eso? Aprendiéndome las reglas. ¿Y dónde están las reglas? En el manual, que es la Biblia. Entonces, pues, aprender la Biblia es importantísimo. Para todo el mundo. Sí, porque mientras jugamos con las reglas del juego, tenemos el juego para ganar. Perfecto, perfecto. No, pues duro, duro. ¿Y el libro sale a la venta cuándo? Hoy. El libro lo presentamos hoy a las 7 de la noche en Centro Cristiano Reino Embajador. Bueno, probablemente cuando ya este contenido salga ya el libro va a estar disponible, ¿verdad? Pero... Sí, pero lo pueden conseguir en Amazon. Que tú le puedes poner el enlace por ahí. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Hermenéutica Bíblica, Principios de Interpretación. Por Jaime Galván. Por Jaime Galván Muñoz. Perfecto. Para que mami no se quede atrás. Y eso así mismo va a aparecer en Amazon. En Amazon sí, aparece así. Perfecto. Y en la página de nosotros, en las redes de Berea Online Institute y en la página de internet de Berea Online también van a encontrarlo. ¿Y ese libro va a ser de uso oficial dentro de la Universidad de Berea Online? Sí, es correcto. Instituto Berea Online. Ese va a ser ese es el libro de texto del curso de hermenéutica del Instituto Berea Online. Que por cierto, por si conoces a alguien que quiera coger el curso, en agosto estamos ya con la matrícula abierta para el curso de hermenéutica. ¿Y eso va a ser híbrido? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo va a ser? Híbrido, en presencial vía Zoom, y a los estudiantes luego se les envía la clase grabada para que la repasen. O sea que van a tener la grabación de la clase y la capacidad de estar presencial o Zoom. O sea que si yo tengo a alguien, un seguidor que va a ver este contenido y la persona vive en Chile, en México, en cualquier parte del mundo, puede conectarse. Seguro que sí. Después que tenga internet. Y recibe el mismo certificado, todo. Todo igual, todo igual. La clase es la misma. La clase va a ser la misma y lo bueno de estar en Zoom en vivo, aunque estés a distancia, que si tienes una pregunta la puedes preguntar en vivo. Pero de todas formas, parte de la visión de Berea Online es el discipulado persona a persona. Que cualquier persona que tiene dudas y tenga, por ejemplo, WhatsApp, email, cualquier método de comunicación, Facebook, Instagram, se puede comunicar conmigo y preguntarme de manera individual, y de manera individual le damos ayuda. Eso está duro. Básicamente lo que hemos estado viviendo tú y yo, que nos hemos hecho amigos a través de las preguntas. A través de una clase y de las preguntas y de compartir lo que tú conoces de la Biblia conmigo y yo lo que conozco contigo. Que es lo que yo creo que Dios nos llamó a ser discípulos y ser discípulos, porque uno nunca deja de ser un discípulo del Señor. ¿Y el libro viene en copias digital también? Sí, va a estar en Kindle y en paperback, en papel.
Súper, súper. Y se puede conseguir a Amazon y físico lo pueden conseguir en alguna tienda o en tu iglesia. Ahora por mismo en nuestro templo, en Centro Cristiano Reino de Embajadores, en Isabela, tenemos las copias físicas. Ok, No estoy haciendo todavía distribución librería. en librería. Eso estaba hablando ahorita con los muchachos. Es que a veces encuentro que eso para la agenda mía de trabajo Es complicado. es complicado y el seguimiento que hay que darle. Si alguien tiene en las redes una buena oferta, que me llame. Ahí está, ahí está. Porque No, pero sabes que también puedes llevarlos como sitios como farmacias, este tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo una prima de mi esposa, ella tiene una farmacia y es cristiana. So, creo que le interesaría tener algo así en su librería, que podemos hablar con ella a ver pues seguro. que también es buena opción. Entonces, personas que estén interesados en las clases como tal, las clases se consiguen como. Las clases, tiene que matricularse, registrarse en el curso. Podría escribirme por WhatsApp al 787-415-2244 o entrar a las páginas de Facebook, Instagram, de Berea Online Institute. Va a ver las promociones y en las promociones está el enlace de registro. En un enlace se puede registrar los 2 cursos que vamos a tener disponibles ahora en agosto. Empezamos en agosto 3, lunes. Van a ser lunes y miércoles. Así Y va a que ser hermenéutica. hermenéutica, y la otra clase que vamos a dar los miércoles es teología de los 2 pactos y de la restauración de todas las cosas, que es una clase de la teología que aparece en la Biblia, en la relación del viejo pacto con el nuevo pacto y el propósito de Jesús de restaurar todas las cosas en la tierra. Eso está interesante. Eso va a estar gufiado. Esa va a estar Bueno, nítida. Dios le bendiga. Bendiciones, ¿cómo estás? Eso está bueno. ¿Hace calor allá afuera? Amén. Esa está buena, Jaime, esa clase. Sí. Y esa también tiene un libro. Lo que pasa es que ese libro no lo hemos publicado en Amazon. Y esa aclara la famosa pregunta de que si Jesús vino a abolir la ley de Moisés. Hey, esa misma. Va por ahí. A sanar la relación del viejo y el nuevo pacto en la gente que lo tienen mal relacionado. Porque Hay gente que no lo quiere ni poner cerca. Uno y el otro es el otro. Sí. Y no quieren ni que haya un intercalo ahí. Sí, y la realidad es que Jesús dijo que el escriba docto en el reino saca de su tesoro tesoros viejos y nuevos. O sea, que hay sabiduría en ambos. Pero tienes que entender para qué era uno y que ese uno, el viejo, profetizó el nuevo. Y que el nuevo tiene una relación con el viejo, pero no estamos en el viejo, estamos Vivimos en el nuevo pacto. Y si nos vamos al viejo, ¿qué nos pasa? Exacto. Eso está explicado en la Biblia, porque la primera lucha teológica de la iglesia primitiva fue precisamente cómo Jesucristo establece un nuevo pacto y cómo ese nuevo pacto y Jesucristo se relacionan con el viejo. Por eso que tú ves que todos los apóstoles dicen, porque en el viejo pacto, en el libro tal, se profetizó tal cosa de Jesús. Y lo entrelazan. Y lo entrelazan, porque están tratando de enseñarle a la iglesia judía primitiva, esto no es algo en el aire, esto salió de las profecías de nuestros profetas y de la ley. Que incluso se menciona hasta el libro de Enoch en esas enseñanzas que lo hacen referencia como algo histórico. Que tampoco, otra cosa que yo he visto que con el tiempo se ha como demonizado o de cierta manera excluido de una manera como de herejía, el leer los libros apócrifos como en contexto histórico y cultural, que yo pienso que ayudan, que suman al conocimiento bíblico. Obviamente no es algo que vamos a estar predicando sobre eso y trayéndolo a coalición en cualquier templo que nos lleven a predicar a un púlpito, pero sí ayuda a entender el contexto histórico y cultural de la Biblia en muchas ocasiones. Y hoy en día mucha gente le tiene miedo a eso y lo que hace es que lo demonizan y dicen, no lo lea porque eso es del diablo o eso no es inspirado por Dios. No es de Dios. Ajá. Y sí, tienes razón porque, por ejemplo, Judas y Pedro y posiblemente el mismo Jesús en muchas referencias que él hizo, tenían influencias de esos libros
de lo que le llamamos el periodo entre los dos testamentos, el intertestamentario. Y en ese periodo de tiempo se escribió porque pues, yo soy de los que creo que esa historia del primer libro de Enoch era más antigua que el periodo intertestamentario, pero se escribió en ese periodo, o por lo menos esos son los libros que hemos encontrado La copia. arqueológicamente, exacto. Y esos libros tienen elementos que en la teología del mundo de Jesús, cuando llegó Jesús a la tierra y empezó a predicar, los fariseos, los saduceos, el pueblo judío que vivía regado por el Imperio Romano, leían y entendían y era parte de su trabajo teológico. Y cuando Jesús enseña cosas, hace referencia indirecta a eso, y Pedro y Juan hacen referencias directas, y Judas, perdón. Pedro y Judas hacen referencias directas a eso. Judas al punto que cita un versículo del libro. Y lo cita como un profeta que profetizó. Entonces, pues, que una de las cosas que a mí más me choca del libro, ¿verdad? En el sentido o del concepto que tú traes, de que la gente lo demoniza, es que Judas lo trata como un profeta que profetizó en una carta que él está escribiendo en contra de los falsos profetas. O sea, que era un profeta. Exacto, es como si yo te dijera a ti, mira, no tomes veneno, pero tómate este. Si te estoy diciendo no tomes veneno y te recomiendo a una persona, es porque esa persona no la veo venenosa. Exacto. Sí, que él no lo consideraba un falso profeta como mucha gente lo han tildado. Sí, porque si no lo hubiese citado para tener autoridad en lo que él estaba diciendo. Él lo está citando como una fuente de autoridad. Corrígeme si estoy mal. El término hijo del hombre que usa Jesús en la Biblia para llamarse el mismo, ¿viene del libro de Enoch? Viene por lo menos de la tradición de Daniel, empezando con Daniel, y en el libro de Enoch se desarrolla más. Okay. Como una figura escatológica, o sea, el fin del mundo mesiánica. Okay. Entonces, pero la cultura que llegó Jesús, ese desarrollo Daniel Enoch está widespread, bien conocido. Y por eso es que cuando Jesús decía, es que verás al Hijo del Hombre, los fariseos rápido sacaban las piedras. Sí, porque te estaba haciendo pasar por Dios. Ajá. ¿Entiendes? Ellos no entendían. ¿Qué hombre se vive y sentar a la diestra del trono del anciano de días, como dice Daniel 7? Tiene que ser Dios, porque ese lugar no es para cualquier hombre. ¿Quién puede usar las nubes como carruaje en el cielo? Dios. ¿Cómo que ese hombre va a subir en una nube al cielo? Eso es una nube de Dios. Ese es el carruaje de Dios. Tú te estás haciendo igual que Dios, vamos a apedrearte. O sea, que no era que lo querían apedrear por capricho. Ellos entendían lo que le estaba diciendo. Pero todo el mundo lo entendía porque el libro de Enoch desarrolló el tema después de Daniel. Ok. So, el libro de Enoch vino después del de Daniel. Sí. Esa revelación. O por lo menos el libro. Okay. Porque yo creo que ese cuento pudo haber estado cuando Moisés escribió Génesis 6 y por eso no se dedicó a especificar mucho la tierra antes del diluvio. Ajá. Porque como quien dice, si ya existe esta historia y ustedes las conocen, pues yo les doy un resumen y ustedes cuando necesiten saber más van y hacen referencia a la otra historia. Que by the way, mañana yo predico sobre Génesis 6, el domingo. El domingo. Muy bien. ¿En tu iglesia o te invitaron? En mi iglesia. En tu iglesia, qué bueno. Entonces, ¿a qué hora es? A las 10:30 de la mañana. Es la misma hora que ustedes, ¿no? Y sí. Nosotros empezamos a las 10. Pero entonces es a las 10:30 en Casa de Adoración Montesión Isabela, la número 2. Ahí vamos a estar donde predicando. antes era el Jonker, detrás de lo que era la cooperativa, el Cash and Carry. Y el tema es gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Amén. Y voy a hablar de cómo en el Viejo Testamento se encuentra la gracia también. Amén. Porque ese es otro tema que mucha gente usa para decir que no, que la gracia es después de Jesús nada más. No. Incluso dicen, es que nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Sí hay un tiempo de gracia, pero ya la gracia existe desde el principio. Dios siempre ha sido igual. Exacto, es el mismo hoy, ayer y siempre. Lento para la ira y grande en misericordia. Pues entonces voy a hablar de eso. Aunque a veces nos los pintan lento para la misericordia y grande para la ira. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es amor.
Voy a hablar de eso porque busqué esa historia de Génesis 9 porque es la primera vez en la Biblia donde aparece la palabra gracia. Ajá. Y es con Noé. Noé, sí, porque Cuando Noé Noé halló halló gracia gracia. delante de sus ojos. Exacto. Pues Yo ahí. le llamo eso los espejuelos de gracia, porque es un anteojo. Exacto. Y es como si él se pusiera un filtro y te ve diferente. Exacto. Pues por ahí va la cosa. No voy a hablar mucho de detalle porque el mensaje pues es para allá. No, pero sí. Pero va a estar bueno. Si yo no tuviera culto, iba para allá. Entonces, Jaime, para culminar, Que todo el mundo que no tenga culto se vaya para allá. de una. Para culminar con esto, ¿verdad? Que esto fue aquí improvisado a última hora. Hoy se estrena tu libro. Primero que nada, obviamente, pues felicidades, ¿verdad? Porque sabemos el trabajo que es hacer un libro y todo lo que conlleva, llevarlo hasta una copia física. Eso es prácticamente como parir y criar un hijo. Sí. Un libro es como un hijo. Muchas amanecidas. Que incluso entrevisté a un autor una vez y me dijo eso, que él no podría escoger cuál es su libro favorito porque es como si te dieran a escoger cuál de tus hijos tú quieres más. Ajá. Y eso se me quedó grabado para siempre. Y yo digo, pues mira, es verdad porque es una creación tuya. Ajá. Por eso es que Dios nos ama a todos igual, porque todos somos creación de Él. Amén. Pero nada, te quiero felicitar. Esta bro. noche voy a estar allí en primera fila, Amén, gloria a Dios. apoyar eso. Sabemos que Dios se va a glorificar, que va a ser la edificación para muchas personas. Y redes sociales, donde te pueden conseguir para el que quiera seguir buscando información sobre el libro o de las clases. Pues, para las clases y demás, pueden buscar Berea Online Institute. Así aparece en todas las redes sociales, en el internet, un Google Search. Te va a sacar toda la información. Y profesor Jaime B. Galván Muñoz. Así estoy en las redes sociales también. Desde LinkedIn hasta Instagram y Perfecto. TikTok. Y con eso nos despedimos, un poquito de alcohol de ese que pica. ¡Ay, qué bueno! Nos vemos en la próxima, gente. Dios les bendiga. Dios les bendiga.